Pensemos en un bosque, o en un desierto, o incluso en el fondo del océano. Parecen mundos aparte, ¿verdad? Pues no lo son tanto. Todos guardan un secreto, una especie de red invisible que lo conecta todo, a cada ser vivo. Hoy vamos a tirar de ese hilo para descubrir los secretos de los ecosistemas y entender de verdad cómo funciona nuestro planeta. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo esto que vamos a explorar. ¿Cómo es que funciona el mundo natural? O sea, ¿cómo es posible que todas las piezas encajen para que exista la vida tal y como la conocemos? Vale, para empezar este viaje, lo primero es lo primero. Tenemos que entender el escenario, el lugar donde pasa todo. Así que nuestra primera parada es esta. Vamos a definir qué es exactamente un ecosistema. A ver, un ecosistema es, en el fondo, una comunidad. Imagina un vecindario. Es el lugar donde los seres vivos, desde una bacteria minúscula hasta el animal más grande, se relacionan entre sí. Pero, ojo, y esto es crucial, también lo hacen con su entorno físico. No se trata solo de quién vive allí, sino de dónde y, sobre todo, cómo lo hace. Y lo más interesante de todo esto es que un ecosistema tiene, digamos, dos componentes, que son como las dos caras de una moneda. Son inseparables. Por un lado tenemos a los seres vivos, ¿no? Los actores de la película, plantas, animales, hongos, de todo. Y por el otro lado está el escenario físico, la luz del sol, el agua, el suelo, el aire. Ninguno puede ir por su cuenta. Es su interacción constante, ese baile continuo, lo que hace que la vida exista. Bien, ya tenemos el escenario. Pues ahora toca conocer a los protagonistas. Y una cosa está clara, estos actores no están ahí por casualidad, para nada. Cada uno tiene un papel, un diseño perfecto para sobrevivir y, más importante aún, para prosperar en ese lugar. Aquí la palabra clave, la que lo explica todo, es adaptación. Piensa que cada ser vivo es como una obra maestra de la evolución, ¿eh? Está diseñado específicamente para salir adelante en su entorno. Por eso un oso polar tiene el pelaje blanco para camuflarse en la nieve, o un camello puede aguantar meses sin beber en el desierto. Esa capacidad de adaptarse, de verdad, es la diferencia entre simplemente sobrevivir y prosperar de verdad. A ver, una de las maneras más fáciles de entender cómo se relacionan todos en un ecosistema es fijándonos en algo muy simple: ¿qué come cada uno? Así que vamos a echarle un vistazo al gran menú que nos ofrece la naturaleza. En realidad es bastante fácil de entender. Por un lado están los herbívoros, que, como su nombre indica, comen plantas. Luego los carnívoros, que se alimentan de otros animales. Y finalmente los omnívoros, como muchos humanos, vaya, que comen un poco de todo, plantas y animales. Y es precisamente esta dieta lo que define su papel en todo el tinglado del ecosistema. Vale, si la comida es el combustible, la pregunta del millón es, ¿cómo se mueve esa energía por el ecosistema? Para que lo entendamos bien, vamos a empezar por lo más sencillo de todo, por un camino recto, una línea de energía. Pues a eso se le llama cadena alimentaria, o cadena trófica, que suena más técnico, pero en el fondo no es más que una secuencia que nos enseña cómo la energía pasa de un ser vivo a otro. Es como si se fueran pasando el testigo de la energía, uno a uno. Mirad, aquí tenemos el ejemplo típico, el del libro. Todo empieza con un productor, por ejemplo, una planta, que coge su energía directamente del sol. Después llega un consumidor primario, un herbívoro, y se come la planta. Y para rematar, un consumidor secundario, un carnívoro, que se come a ese herbívoro. ¿Se ve claro, no? La energía ha hecho un viaje, del sol a la planta, de la planta al herbívoro y del herbívoro al carnívoro. Pero, un momento, ¿de verdad la naturaleza es así de simple? ¿Así, en línea recta? Pensemos un poco. ¿Un carnívoro come solo un tipo de animal? ¿Y un herbívoro se alimenta de una sola planta? La respuesta, como ya nos podemos imaginar, es que no, para nada. La realidad es, bueno, es mucho más enrevesada. Y es justo aquí donde la historia se pone de verdad interesante. Ahora es cuando dejamos atrás esa línea recta tan simple para ver la foto completa, para descubrir la auténtica y gran red natural. Esto que vemos ahora es una red alimentaria. Ya no hablamos de una sola línea, ¿qué va? Es un sistema súper complejo donde un montón de cadenas alimentarias se cruzan, se entrelazan, se solapan. Un animal puede comerse a varias cosas distintas y al mismo tiempo puede ser la comida de varios depredadores. Todo está conectado. Y esa es la idea con la que nos tenemos que quedar. La idea fundamental. Hay una frase que lo clava, que lo resume a la perfección. Todas estas relaciones forman un sistema conectado en la naturaleza. Es que es eso, al final cada ser vivo es como un hilo en un tapiz gigante y sobre todo muy delicado. Así que, si hay que quedarse con una cosa, que sea esta. La vida en un ecosistema no es una línea recta, no es simple. Es una red de vida increíblemente compleja, donde absolutamente todo y todos están conectados de una forma u otra. Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final.
Si de verdad todo está tan conectado en esta red tan compleja, ¿qué pasaría si quitamos un solo hilo? Si un solo eslabón, una sola especie desapareciera. El efecto no sería una cosita pequeña y aislada, ¿eh? Podría desestabilizar toda la estructura. Ahí lo dejo, una idea para que pensemos en la importancia que tiene cada ser vivo, por pequeño que parezca.